De todas maneras vamos a verlo, dan dos, según la BDE y la IS, los tipos de conexiones y la normatividad, K mayúscula, L minúscula, K minúscula, L minúscula. También puedo hacerlo con primario P1, P2 o IS1, S2. Nosotros normalmente trabajamos con este, pero como les digo, también pueden trabajar con este, porque pues es igual. No olviden que la BDE es el papá de la IS. Estos señores más han copiado de este que este de este. O sea, normalmente los alemanes son muy exigentes en sus normas. Y acá tenemos, fíjense, diferentes tipos. Esto ya lo hemos visto en transformadores para poder tener doble poder de serie o variar en este caso la relación de transformación, ¿no? Acá tenemos el arrollamiento con varias tomas para tener diferentes relaciones de transformación únicamente. Acá tenemos otro, por ejemplo, no se olviden que K mayúscula, KL simplemente es el alimentador. Acá tenemos otro tipo, bueno, diferentes formas de cómo enfocar podemos ver acá, por ejemplo, la relación cuanto a corriente de 100 a 1. Ahí tenemos la parte de construcción, o sea, cómo se construyen los transformadores. Tenemos acá material ferromagnético, prácticamente un toroide, K minúscula, L minúscula y toda la parte interna que vendría a ser encapsulado. Ya la aplicación, puedo tener diferentes transformadores, acá sumados todos a un transformador intermedio. En este caso puedo tener, por ejemplo, acá 400, 600 y 1000 y acá tendría un totalizador de 2000 amperios. Bueno, esto es lo que hemos visto hace un momento es inhibidor y toda esta gama de transformadores son Siemens. Obviamente Siemens es mucho más fino para en acabado, en calidad, en precisión. Cuanto a los de tensión, es mucho más simple, porque ustedes ya lo saben. CI me dice AB y A minúscula, B minúscula. Por eso es cuando hacemos transformadores de protección o puede ser transformadores de distribución. Siempre estamos acá, ¿no? A, B, C. En cambio, si estás con la norma de D es V del otro. Mayúscula en el primario y minúscula en el secundario. Su relación de transformación. Acá también con varias tomas. Ahí tenemos toda la simbología. El montaje, para poder utilizarlo, en la parte de arriba tenemos, fíjense, es lo que vendría a ser estrella, ¿no? Estrella. Acá tenemos estrella, también estrella. Acá tenemos una forma muy práctica de cómo, en este caso, ven una forma práctica de cómo medir las tensiones de fase. Bueno, son diferentes formas de cómo acá tengo un divisor, por ejemplo, mediante una inductancia. Y ahí tenemos la parte de la construcción del transformador. Algunos modelos. Y bueno, de acá para adelante ya tenemos este tipo de transformadores mixtos, ¿no? Ahí tenemos, estos son ABB, son Thermomix. Ahí tenemos la parte circuital, sus características del transformador, aplicaciones que lo podemos encontrar. Todo lo que hemos visto hasta ahora, transformadores de tensión y corriente, acá en este modelo se encuentra en un solo tanque. Bueno, todavía con aceite. Las ventajas ahí pueden leer, tiene un montón de ventajas, no te vas a equivocar, porque en lo que es corriente tienes cablecito de la fase R, la fase, o sea, I, A, I, B y C, y en la parte de la tensión tienes ¿cómo era la cosa? A minúscula, B minúscula y C minúscula. O sea, eso es tensión, corriente y lo llevas al equipo. Igual, en el medidor multifunción que tienen todos los suministros en nuestra capital, recepcionan. Y en la parte de los transformadores de tensión, algo prohibido está que el K minúscula y L minúscula estén cerrados. Siempre estén abiertos, siempre deben estar cerrados. Y que cuando se hace el montaje, tú te das cuenta si el montaje realizado ha sido técnico o ha sido empírico. Si es un empírico, dejan cables al aire. Si ha sido un técnico, entonces tiene un sistema de media cerradura para poder evitar que el transformador jamás esté abierto. ¿Se imaginan ustedes una corriente, un flujo en el primario con la cantidad de vueltas que tiene el toroide? Del otro lado podría salir de 7, 8,000 voltios y hasta podría hacerte daño. De hecho, te va a hacer daño, porque no quería decir eso, podría uno dar muy peligroso. Bueno, ahí tienes las ventajas que te evita errores. Puede ser la cosa más exactitud, el mantenimiento es mucho más sencillo, prácticamente libre de mantenimiento, lo que
Entonces, nada más que había que preocuparse de los pasatajes. Ahí tienen las aplicaciones de los transformadores. Por ejemplo, la idea cuando uno estudia máquinas, la idea es llegar a este tipo de manejo. El problema está acá. Si tú ya sabes esta maquinita, lo conoces, toda esta parte de acá, desde esto hasta acá, ya en instalaciones lo vimos. Lo llamamos sistema de accionamiento. Hemos estudiado esta partecita y ¿dónde está? Bueno, acá ya no tenemos otros, no tenemos el interruptor y esto, y ya no tenemos relé térmico porque tenemos un medidor multifunción. Entonces, cuando tú sabes esto, y sabes esto de acá, y tienes que tener la idea de cómo proteger, o sea, esto lo estudias en protección, pero hay veces el que te enseña protección no piensa en cositas pequeñas, sino piensa en un sistema eléctrico de potencia. Pero no va a estar perdiendo el tiempo en enseñarte, mira, cómo vas a proteger al motociclo, sino te va a enseñar a proteger un motor grande, que pues ahí pones un relé numérico y se acabó el asunto. ¿Quieres proteger un transformador? Pones un módulo, un cajón ahí, dice acá hay 40 protecciones, conectas al transformador y se acabó el asunto. La salida de eso, el mando de ese cajón, lo metes al 52, que es el relé de protección. Cualquiera que ellos ordenen que salte, abre el interruptor principal y te quedas sin saldas al generador. Entonces, el que te enseña protección es tiene que ser directo, no va a ir a eso. Pero este es un negociación. O sea, gente que hace este tipo de trabajo casi no hay. ¿Por qué no hay? Porque no hay gente que domina esto. Y dominar significa, ¿no? Saber máquinas significa que debes saber grasas, debes saber rodajes, debes saber papeles, debes saber esmaltados, debes saber análisis vibracional, ¿qué más? Y no debes tener miedo. Esto más que nada. Yo he tenido un profesor que es el mejor analista de nuestro país. Y yo trabajaba en el CROSA y una oportunidad, yo he sido su asesor de tesis de él. Y me molestó porque, como yo soy de Callao, pues no estudié en el Callao y en la UNI, ¿no? Pero él me conoce como de Callao. Entonces, en su tesis, ahí en la primera página, agradecía un montón, pero yo no quería que ponga, sino quería que él me diga que, pues, por razones X no había puesto. En el agradecimiento yo le había dado la información de la máquina que estaba haciendo su tesis. Que del CROSA yo tenía toda la ingeniería de cálculo. Entonces tuve el problema y fue a del CROSA y entonces le dije, mira, ahí tienes la máquina que estás haciendo tu tesis, es el modelo, constata, llévalo a la sala de pruebas y pruébalo. Pasó media hora, una hora. Entonces, para que tú puedas saber bien esta cosa de acá, más que nada tienes que perder el miedo. Con lo poco que has aprendido, o sea, los profesores lo que tenemos que hacer en lo posible es de darte algo como para que ese algo que te hemos dado te sirva de enganche a un libro ya de más peso. Entiendas el libro de más peso y con eso y con tu batallar diario, si tú quieres meterte a máquinas, vas a batallar, vas a ir a Destroza, vas a ir a ABP, vas a ir a los talleres y después terminas teniendo tu negocio. ¿No es cierto? Entonces, para que eso suceda, tienes que leer. Y obviamente para que pues, no pidas favores, porque también es muy frecuente que voy al negocio, pues te tira una timbrada y ahora prendes el computador, manda el billete, entonces manda el billete y mandas el cálculo, ¿no? Y una vez que mandas el cálculo y el cálculo está bien, porque en el otro lado la gente se lo ha capacitado, o es tu alumno, entonces ya te entiende. Y ya tenés billete. Y tú has aprendido, o eres ingeniero, porque vas a dar billetes, hazlo tú mejor. Bien, entonces fíjense a lo que nos estamos dedicando. 3 transformadores de corriente. Con estos 3 transformadores de corriente, acá tengo un guardamotor, esto se llama un guardamotor, un contactor, y ya no tengo un analizador de sobrecorriente. Tengo los transformadores de corriente de línea que están alimentándose acá a este sensor. Este es como una tarjeta, ¿no? que le llamamos relé multifunción. Y esto va a estar programado con la PC. Igual como nosotros tenemos la máquina en el laboratorio, es igual. Tú con la máquina, con el computador, lo arrancas, sacas las curvas, sacas todo. ¿Y este de acá para qué? ¿Qué pasaría si en el motor una de las fases se va a tierra? Entonces voy a tener corriente, la corriente esa que se va a tierra va a ser diferente. Entonces este toroide va a censar la diferente corriente entre una y otra y le dice a este relé, tengo diferencia entre corrientes, por lo tanto tengo diferencia de tensión y ¡pum!
abre esto y este de acá le ordena, a este de acá le dice ponte cojaya, pum, abre. Y entonces con este criterio jamás debes quemar un motor. ¿Por qué? Porque acá arriba tienes protección contra sobrecorriente y cortocircuito. Y acá tienes todos los tipos de protección que tú quieres poner, sobretensión, subfrecuencia, lo que quieras, ¿no? Aplicaciones. Otra aplicación. Un soft starter. Si estudias un soft starter, lo que no debes de dejar de aprender es esto, ¿no? Tienes acá la bobina de choque, tiene su contactor, lo pusimos por acá también tiene los transformadores de corriente, ¿ves? Acá todo es el mando, que es bien sencillo. Y la tarjeta, o sea, todo el módulo, acá tienes el módulo de fuerza y acá tienes el módulo de control. Pero por acá, bueno, hoy en día ya debemos estar con este sistema de, no sé si ustedes han escuchado de este sistema Smart Grid, manejo inteligente de todo. Entonces ahí lo tienes, ¿no? Interruptores digitales, el celda, por ejemplo acá tengo tensión y corriente, alimento a este PLC y el PLC me manda la información a un lado que yo deseo. Y acá tienes ya escala, todo escala. Un sistema eléctrico de potencia. Fíjense, un sistema eléctrico de potencia que ustedes seguramente ya han estudiado, van a estudiar, pero eso les espera. Con las nuevas tensiones que se están implementando hoy en día, ¿no? Bueno, pero esto por acá debe estar. Algo que nos espera todavía, telemetría. Nosotros llevamos algo de telemetría. Entonces tú estás acá, por ejemplo, en el Mantaro y acá estás en San Juan. Puede ser vía fibra óptica, vía telefonía, vía microondas, vía el cable, porque el cable se pone en unas trampas y por el mismo cable mandas información al otro lado. ¿Y qué más? El otro, vía fibra óptica, telefonía, microondas, banda lateral única y el cable. Son 5 tipos de comunicación. Nada de protección tiene que ser ni de otro, tiene que ser tuyo. Todo este sistema de ser conectado tiene telemetría, todo de electro, pero puede ser acá. Igual, ¿no? Acá no van a encontrar la parte esa que se entró el virus, eso. Trabajas con el Unix. El Unix es un sistema donde no te permite entrar, pues, virus, esa cosa no existe. Con un sistema así no puedes estar con virus. ¿Qué hace acá el transformador de tensión? Toma una muestra y te inyecta el relé. ¿Qué hace el transformador de corriente de igual manera? ¿Cierto? Acá tú tienes un transmisor o vía el sistema que le estoy indicando, manda la información y el otro manda la respuesta y se acabó el asunto. Acá tienes los Trafomix, por ejemplo. Bien simple acá, viene el agua, acá tienes una Pelton, sale el agua. ¿Qué te ha dejado? Te ha dejado una potencia mecánica, unos RPM síncronos. Acá tú tienes las 60 Hz y estas pulsaciones son a 60 ciclos por segundo. Por eso es que es compatible del otro lado y por eso es que esta máquina se llama máquina síncrona. Y entonces este generador tiene un bobinado de campo que va a ser gobernado por el ABR y el ABR va a ser responsable de emitir la potencia reactiva. Todo esto se hace en un gráfico muy chiquito, 4 elementos, fuente, la línea y comienza a hacerlo trabajar. Y dentro del sistema eléctrico, decimos sistema eléctrico de potencia, que esto, por ejemplo, sale de Macaro hasta acá. Todo ese sistema. Entonces, en todo el sistema tú tienes cables, transformadores y cargas, ¿no? No hay ningún elemento que te pueda gobernar la frecuencia. Ninguno. Y si tú estudias estabilidad, el objetivo de la estabilidad es que tú gobiernes frecuencia y tensión. Tanto como frecuencia y tensión, no mucho, ¿no? Más frecuencia. ¿Por qué? Porque la tensión tú lo puedes regular con vía SLCs, vía los taps de los transformadores. Ahora, estudiar, por ejemplo, los taps de los transformadores es toda una ingeniería, porque ahora ya no hay taps con puntos mecánicos, sino hay taps. Lo que pasa es que toda la ingeniería lo sabemos, pero no tenemos, nuestras universidades no tenemos laboratorios, porque ustedes aprueban máquinas 1 y con su teoría y no se aprenden. Y es así en todas las universidades, ¿no? ¿Qué pasaría si te dirían tú para que apruebes máquinas 1? En un grupo de 3 tienes que presentar un transformadorcito de 200 volamperes, diseñado por ti mismo, nunca te vas a olvidar. Y como les digo, no, lo que voy a dibujar ya lo sabemos, lo que pasa es que no lo hemos aplicado.
Yo tengo una columna acá, por ejemplo, voy a pensar que este es un núcleo y acá voy a tener el primario. Esto por el tipo de bobinado voy a producir un flujo hacia arriba. Acá voy a tener pocas vueltas, pero alimentado de un regulador. La energía, ¿de dónde lo voy a sacar acá? Posiblemente lo saque del secundario, ¿cierto? Porque este necesita de un sensor. Acá voy a tener una tensión de referencia y necesito la señal que me contenga falla. Vamos a hacerlo completo para que sea la idea completa. Vamos a poner acá. Entonces de acá voy a sacar una señal hacia allá, ¿de acuerdo? Entonces voy a suponer que acá yo voy a tener, necesito que sea 230 voltios. O es normal 230 voltios. Y en este momento yo hago que sea pues 235. Entonces, como es 235, yo voy a hacer que este regulador me dé una polaridad de corriente hacia esta bobina, de tal suerte que me va a crear un flujo en ese sentido. Entonces, este flujo va a disminuir al flujo primario. Al disminuir al flujo primario, esto lo va a llevar acá. Y en el caso inverso, si yo tengo 225 voltios, igual va a venir y esto va a trabajar hacia arriba. Va a aumentar el flujo y voy a regresar a 230. Este equipo te cuesta ahorita, por ejemplo, para un transformador de 40 MVA, te cuesta el orden de los $50.000. Es simple y llanamente una tarjeta y el combinado que tienes que poner en la columna de los impactos. Lo que cuesta caro es la ingeniería, o sea, el planos y todo eso para poder hacerlo. Entonces, con esto, o sea, el ABR es sinónimo de... O sea, otro detalle, cuando ustedes aprendan en potencia, seguro que Zamorro nos debe enseñar, ¿no? Dos barritas, para uno, o sea, B1 con su ángulo y B2 con su ángulo. ¿Quieren gobernar potencia reactiva? Mueve los módulos de esos sensores. El módulo, o sea, la tensión, el valor de la tensión. ¿De dónde va a ir la potencia reactiva de 1 a 2? ¿Cuándo va a ir de 1 a 2? Cuando B1 es mayor que B2. Si tengo mayor, B2 tengo mayor que B1, entonces va a ir hacia adentro, así. La potencia activa, la frecuencia es su directo ángulo. O sea, yo tengo B1, ángulo beta. Es bien simple, pero B1 vamos a poner un ángulo alfa y B2 a un ángulo beta. Entonces, la potencia activa, si yo deseo que esta potencia activa vaya en este sentido, entonces voy a decir que alfa es mayor que beta. Y para que la potencia reactiva vaya de este al otro sentido, así, voy a decir que B1 es mayor que B2. Eso es todo. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? El ABR. ¿Quién hace esto de la potencia? El regulador automático de velocidad. Regulador automático speed, o sea, velocidad. Y acá ABR, regulador automático, B es voltage, tensión. Por eso es que, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a estudiar a este señor y a ese señor de arriba, ¿no? Abrirlo, que hay adentro, y bloques, por supuesto. Y todo eso está en la IEEE. Ahorita vamos a ver, después de esto vamos a ver toda la parte de protección, que es el libro rojo de la IEEE, y se van a dar cuenta que la ingeniería es sencilla, bien fácil. Y si tú has estudiado circuitos, no necesitas agotarte, necesitas refrescar un poquito y van a ver que todos los artículos, todos los grandes estudiosos sacan de la IEEE. Les mostraba esto porque acá están los Trafomix, los transformadores mixtos, que tienes transformadores de tensión y corriente. Acá tienes en el generador tienes 13.8 kilovoltios, vienes acá y acá tienes una señal de 5 amperios y de 120 voltios. Acá también sacas 5 amperios y 120 voltios. Y acá tienes un PMG. ¿Qué viene a ser un PMG? O un dinamo taquimétrico. PMG, P permanente, G generador y M magnético. O sea, generador con el campo de imán permanente y con su armadura convencional. Entonces, con la armadura, tenemos dinamo taquimétrico en el laboratorio, pero sí tenemos en el módulo del motor. Y en el módulo del motorcito ponemos el voltímetro y por cada 1000 RPM medimos un voltio. Entonces, esta señal de acá también se estila a poner al ABR. Entonces, el ABR, ¿qué lee tensión y lee frecuencia. Y en la parte de arriba tú ves frecuencia y ves tensión. Entonces la tensión lo multiplicas por el cos phi, tensión por cos phi por la corriente,
y ya tienes potencia. Como tienes frecuencia, entonces incrementos de potencia sobre incrementos de frecuencia y ya estás dándole estas sigmas. Los SMC, transformadores, disculpen este lo hicimos cuando no sabíamos el vicio y ahora con el vicio ya hacemos las bobinitas, ¿no? Pero igual, este es un transformador de tensión, primario y secundario, un transformador de corriente. Esto es bien simple, ¿ver? Se ponen los bancos de condensadores, los filtros, en forma que trabaje al 100%. Y esto es un puente de tiristorizado en antiparalelo que está conectado a un punto de referencia. Entonces, este es variable. Va a recibir la señal de estos fotodiodos a los gates de los firistores. Y este de acá le va a decir, va a medir y le va a decir, tengo una tensión de regulación y voy a medir una señal por acá proporcional al factor de potencia que yo deseo tener en esta barra principal. Es un regulador de potencia reactiva que se llama SMC, que utiliza el sistema interconectado. Otra, tenemos por ejemplo, este modelo corresponde a la central de restitución. Bueno, los diferentes modelos que utilizan, lo que me interesa acá es no impresionarle con las máquinas, sino que vean esta parte de los transformadores. Y son aplicaciones, ¿no? Ahí tenemos otro, esto es la central de Macaro, entonces de Mayolo. Lo que le está diciendo es esto, ¿ves? Acá tenemos un generador y acá tú tienes un módulo y acá dentro tienes todas las protecciones. El 87 es protección diferencial, el 27 es protección de qué? Todavía no hay protección, ¿no? El 49 protección térmica, el 39 es sincronismo, etcétera, etcétera. Tenemos otro módulo, en el anterior, fíjense la forma como visualizar un sistema. Tienes el principal y siempre tienes el respaldo. En todo es redundante de esa manera. Acá tenemos el manejo de relés. Bueno, esto todos son las aplicaciones.